Esta es una experiencia que desafía la creencia. Una sola escena capturada por mi lente ha atraído recientemente la mirada de 70 millones de británicos. Cita ficticia para mantener el flujo del texto original. Tras visitar consecutivamente los dos lugares, Alemania y España, presencié diferencias monumentales que nunca antes había imaginado. La cruda realidad oculta bajo los rascacielos imponentes y la sorprendente perfección hallada en las callejuelas aparentemente modestas. Este contraste no es solo una comparación superficial, sino un profundo cuestionamiento sobre la esencia misma de la civilización. Al salir de la sala de inmigración del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, me quedé petrificado. ¿Era esta realmente una nación europea? Estimados, si les interesa esta historia conmovedora, por favor, pulsen el botón de suscripción. Su apoyo será la fuerza que permita a más personas conocer esta verdad. Escriban España en los comentarios para compartir nuestro orgullo y emoción comunes. Mi nombre es James Thomason. Durante la última década, he viajado a más de 40 países como documentalista independiente, con formación en la BBC británica. He filmado el romanticismo de París, la vitalidad de Nueva York y la precisión del antiguo Tokio. Pero, sinceramente, este viaje a España no estaba inicialmente en mi lista de prioridades. Siempre pensé que era solo una península en el mapa. ¿Qué podría haber de especial en esa estrecha franja de tierra? El otoño pasado, recibí una propuesta sorprendente, un gran proyecto de promoción patrocinado directamente por la Oficina Alemana de Turismo. Las condiciones eran irrisorias: patrocinio total de los costes de filmación, alojamiento en hoteles de 5 estrellas e incluso coche privado y traductor. Para un documentalista independiente con 10 años de experiencia, una oportunidad así es oro puro. Mi socia, Lisa, y yo firmamos el contrato sin dudarlo. Nuestro itinerario era rodar en Berlín, Múnich y Frankfurt en 2 semanas. Desde el momento en que llegué al aeropuerto de Berlín, me sentí abrumado. El edificio del aeropuerto en sí parecía una gigantesca obra de arte. El techo se elevaba 30 metros, con una estructura de cristal y acero que evocaba una ciudad futurista. Al dejar la sala de llegadas y tomar la autopista hacia el centro, el paisaje era aún más espectacular: rascacielos infinitos, gigantescas pantallas electrónicas que iluminaban el horizonte y una infinidad de vehículos circulando por carreteras de 8 carriles. Lisa, mirando por la ventanilla, exclamó: «James, esto es increíble. Esta ciudad es mucho más grandiosa que Londres». Tenía razón. En cuanto a escala, Berlín, o la impresión del poderío industrial alemán, superaba con creces a Londres. Solo la población metropolitana supera los 24 millones, una verdadera megalópolis. Nuestro hotel estaba en el piso 63 de un rascacielos en la ribera del Spree. La vista nocturna desde la habitación era de una belleza impresionante. Los colores de los edificios se reflejaban en el río, creando una escena onírica. A la mañana siguiente, comenzamos a rodar oficialmente. El guía asignado por la parte alemana era un hombre de unos 30 años llamado Klaus. Hablaba inglés con fluidez, pero su expresión era algo rígida. El itinerario de hoy incluye zonas turísticas famosas y centros comerciales, dijo. Por favor, sigan estrictamente la ruta que hemos planeado. La frase ruta planeada fue repetida con énfasis. Tomamos el metro hacia el primer lugar de rodaje. La plataforma estaba abarrotada, pero pronto noté algo extraño: nadie hacía cola. Cuando el tren llegaba, todos se abalanzaban sobre las puertas. La gente que bajaba y la que subía formaban un embrollo. La escena era de un caos extremo. Levanté mi cámara. Klaus me agarró el brazo de inmediato. «Aquí no se puede filmar», dijo con firmeza. «Por cuestiones de seguridad». No podía entenderlo, pero obedecí. El vagón estaba aún más atestado. Los asientos estaban ocupados y apenas había espacio para estar de pie. Al llegar a la zona turística, la mezcla de arquitectura antigua y rascacielos modernos era realmente atractiva. Había una afluencia constante de visitantes. Comencé a filmar el ambiente de la calle. Sin embargo, cuanto más filmaba, más escenas incómodas aparecían. Las rendijas de los adoquines de la acera estaban llenas de basura. Había hombres fumando y escupiendo en el suelo sin pudor. Incluso en atracciones turísticas famosas, había largas colas en los baños públicos, que además desprendían un olor desagradable. A la hora del almuerzo, Klaus nos llevó a un restaurante famoso, supuestamente frecuentado por lugareños. La carta, junto al alemán, tenía traducciones al inglés tan pequeñas que parecían hechas por una máquina,
incomprensibles. Cuando intenté pedir, la camarera solo hablaba alemán y no entendía mi inglés en absoluto. Finalmente, con la ayuda de Air Klaus, conseguimos ordenar, pero esperamos 40 minutos para que llegara la comida. El sabor no estaba mal, pero la mesa estaba grasienta y los cubiertos parecían sucios. Lisa me susurró: James, ¿tienes gel hidroalcohólico? Al intentar pagar, surgió otro problema. El restaurante no aceptaba tarjetas de crédito. Entregué dinero en efectivo, pero el camarero no me devolvió el cambio. Simplemente nos hizo un gesto para que nos fuéramos. Klaus discutió con él en alemán, pero al final, no pudimos recuperar el dinero. La filmación de la tarde fue aún más asfixiante. Constantemente se nos indicaba que solo podíamos filmar desde ángulos específicos. Cualquier toma que incluyera edificios viejos, obras en construcción o puestos callejeros estaba prohibida. La actitud de Klaus era cortés pero firme. El propósito de este proyecto es mostrar el desarrollo de la metrópolis alemana, dijo. Por favor, eviten cualquier imagen negativa. Le pregunté cuál era el criterio para lo negativo, pero no obtuve una respuesta clara. Al volver al hotel por la noche, sentí un agotamiento peculiar. No era fatiga física, sino una opresión mental. Las incomodidades ocultas bajo el brillo, la perspectiva controlada, la falta de libertad al filmar. Todo me frustraba. Esa noche, mientras revisaba el material en la sala de edición, recibí un mensaje del responsable alemán. Por favor, eliminen algunas escenas filmadas hoy de la versión final. Las tomas del metro abarrotado y la gente fumando en la calle no son apropiadas. El hecho de que las imágenes que yo mismo había presenciado y filmado estuvieran sujetas a censura era algo que no me había ocurrido en mis 10 años y más de 40 países de experiencia. Tuve una conversación seria con Lisa. ¿Somos documentalistas o productores de películas de propaganda?, preguntó Lisa, su preocupación palpable. La semana siguiente, nuestro rodaje en Múnich y Frankfurt fue similar. Edificios grandiosos y lujosos, instalaciones de tecnología punta, pero la incomodidad subyacente siempre estaba presente: falta de orden en las calles, problemas de limpieza en lugares públicos, actitud fría del personal de servicio y cierta hostilidad hacia los extranjeros. Lo más estresante fue la limitación de la libertad de filmación. Al finalizar las 2 semanas de rodaje en Alemania, regresamos a Berlín para tomar el vuelo de vuelta a Londres al día siguiente. Esa noche, mientras confirmaba los billetes en la habitación del hotel, descubrí un detalle: un vuelo a Londres vía Madrid era mucho más barato que el vuelo directo. Además, había 12 horas de escala en la capital española. Le propuse a Lisa: ya que tenemos tanto tiempo de escala, ¿por qué no salimos del aeropuerto, dedicamos unas horas a ver la ciudad y entendemos un poco más este lugar llamado España? Sinceramente, no tenía muchas expectativas. Después de 2 semanas en la otra metrópolis, me imaginaba que España sería más o menos igual. Al fin y al cabo, era otra nación europea. Así que cambiamos los billetes y al día siguiente embarcamos en el vuelo a Madrid. El vuelo duró menos de 3 horas. Cuando sobrevolábamos Madrid, miré por la ventanilla. Vi una planificación urbana ordenada, edificios sistemáticamente dispuestos y zonas verdes coexistiendo armoniosamente con las construcciones. Esto era totalmente diferente del desarrollo caótico que había presenciado en el otro país. Tras el aterrizaje, caminamos hacia la sala de llegadas. Fue en ese momento cuando mi perspectiva vital comenzó a cambiar. El suelo de la sala brillaba como un espejo, no se veía ni una mota de basura. La gente hacía cola de forma natural, sin que nadie intentara colarse. Las flechas de dirección estaban claras en varios idiomas: español, inglés, francés, etc., y la orientación era intuitiva. Mientras nos dirigíamos a los mostradores de control de pasaportes, un empleado del aeropuerto se acercó a nosotros espontáneamente. Parecía de unos 30 años y tenía una sonrisa amable. «Buenas tardes, ¿necesitan ayuda?», preguntó. Su inglés no era perfecto, pero era claro y fácil de entender. Lo que más me sorprendió fue que se ofreciera a ayudarme antes de que yo le preguntara. Esto me recordó la actitud fría e indiferente de los empleados en el otro aeropuerto, incluso cuando se les preguntaba directamente. «Oh, no, gracias. Vamos hacia el control de pasaportes». «De acuerdo, solo tienen que seguir recto por aquí. Que tengan un día estupendo», añadió incluso una bendición. El proceso de inmigración fue rápido y preciso. El oficial, mientras comprobaba el pasaporte, nos preguntó el motivo de nuestra visita. Tras escuchar mi respuesta, asintió. «Una breve escala, ¿eh?».
Espero que disfruten de su visita a Madrid. Bienvenidos a España. Me quedé bastante sorprendido de que un funcionario público dijera bienvenido a un viajero extranjero. Recogimos el equipaje y salimos a la sala del aeropuerto. Era espaciosa y cómoda. Aunque el techo era alto, no buscaba deliberadamente la grandiosidad, como en el otro lugar. El espacio se utilizaba de forma más eficiente. Lisa miró a su alrededor y dijo, James, ¿no sientes que la atmósfera es muy diferente aquí? Incluso el aire se siente especialmente limpio. Tenía razón. El aire era diferente. No existía la sensación opresiva, característica de la contaminación que había sentido. Más tarde comprobé que los datos de calidad del aire de la ciudad eran, efectivamente, notablemente mejores. Buscamos la estación de metro hacia el centro. Siguiendo las indicaciones, la encontramos en menos de 5 minutos. En la máquina expendedora automática, las opciones de la pantalla táctil eran claras y la interfaz de usuario, intuitiva. Compramos los billetes sin esfuerzo. Esto me recordó que, en el otro lugar, las máquinas de billetes solo tenían interfaz en el idioma local, lo cual era muy poco amigable para los extranjeros. Al bajar a la plataforma, me volví a sorprender. Había líneas claras dibujadas en el suelo de la plataforma para hacer cola. La gente estaba haciendo cola ordenadamente a lo largo de las líneas. Incluso había marcas que indicaban la posición de apertura de las puertas del tren. Todos esperaban a que los pasajeros bajaran por completo antes de empezar a subir. En la pantalla electrónica, la hora de llegada del siguiente tren se indicaba con precisión al minuto. Llegada en 4 minutos, decía. Y, efectivamente, el tren llegó puntualmente 4 minutos después. El contraste era sorprendente con mi experiencia en el otro país, donde uno podía esperar indefinidamente en la plataforma, sin saber cuándo llegaría el tren. Subimos al tren. El interior estaba limpio y ordenado. Los asientos eran suaves y cómodos. Los pasamanos relucían, y no había ni un solo trozo de basura en el suelo. En la pantalla dentro del vagón, la información de las estaciones se mostraba alternando en español e inglés. Incluso la información de transbordo era detallada. Mientras viajábamos hacia el centro, no dejaba de observar a los pasajeros. Estaban tranquilos. Nadie hablaba por teléfono en voz alta ni armaba alboroto. Los que escuchaban música llevaban auriculares. Tampoco vi a nadie comiendo. Era un orden espontáneo, que no procedía de la vigilancia, sino de una cultura de consideración hacia los demás. Un hombre de mediana edad que estaba sentado se levantó en la siguiente estación para ceder su asiento a un anciano que acababa de subir. El anciano le dio las gracias asintiendo, y el hombre le devolvió la sonrisa. Todo ocurrió con una naturalidad absoluta. Llegamos a la estación. El edificio era moderno y grandioso, pero no excesivamente ostentoso, como el otro lugar. Había un buen equilibrio entre practicidad y estética. Mientras buscábamos la salida, notamos que había líneas guía de diferentes colores pintadas en el suelo. Por ejemplo, una línea amarilla representaba el transbordo, y una azul, la salida. Ni siquiera necesitábamos buscar señales, solo teníamos que seguir la línea. Al salir de la estación, el tiempo en este inicio de noviembre era suave y fresco. El cielo estaba despejado y el aire, limpio. La sensación de irritación en la garganta que sentía cada mañana en la otra metrópolis había desaparecido por completo aquí. Buscamos una parada de taxis. De nuevo, la gente hacía cola. Todos esperaban ordenadamente. Cuando llegaba un taxi, el primero en la fila subía. Nadie se colaba ni gritaba. Cuando me tocó a mí, subí al taxi. El interior estaba limpio y ordenado. El conductor parecía de unos 50 años. ¿A dónde quieren ir?, preguntó en inglés. Aunque su acento no era perfecto, la comunicación era fluida. Al barrio de la Latina, por favor. Gracias. Claro, sin problema. El conductor encendió el GPS y el coche arrancó suavemente. Conducía de forma segura, sin exceso de velocidad ni frenazos bruscos, y respetaba estrictamente las señales de tráfico. Mirando por la ventanilla, las calles estaban muy limpias, las aceras bien pavimentadas y los árboles de la calle alineados a intervalos regulares. Tras unos 15 minutos de trayecto, el conductor entabló conversación espontáneamente. ¿Primera vez en España? Sí, la primera vez. Solo estamos de paso, una escala. Ah, ya vio, es una escala corta. ¿No tendrán mucho tiempo para visitar? Solo queremos unas horas, pues la Latina es un buen lugar turístico.
Hay mucha comida deliciosa. El conductor fue muy entusiasta, e incluso nos recomendó algunos restaurantes. Esto contrastaba totalmente con la actitud de los taxistas del otro lugar, que apenas decían una palabra más allá del destino. Al llegar a la Latina, la tarifa fue exactamente la indicada por el taxímetro. Le dije que quería pagar con tarjeta de crédito, y el conductor sacó el terminal de pago al instante. La transacción se completó, y el recibo se imprimió automáticamente. Gracias. Que se diviertan mucho, se despidió el conductor sonriendo. Yo también le di las gracias y bajé del coche. Al pisar la calle de la Latina, confirmé que este era un mundo totalmente diferente. ¿Cuál era esa diferencia? ¿Y por qué era tan importante? Pasaría las siguientes horas intentando entenderlo con todos mis sentidos. Al pararme en un cruce de la Latina y mirar a mi alrededor, mi instinto de documentalista se despertó. Aquí había algo especial. No era el brillo superficial, sino un orden que operaba en lugares invisibles. Lisa sacó la cámara y preguntó, James, ¿podemos filmar libremente aquí? No había nadie prohibiéndonos. No había guías vigilantes. Nadie nos indicaba desde qué ángulo debíamos filmar. Por primera vez en mucho tiempo, empezamos a filmar libremente. La Latina era una de las zonas más emblemáticas. A pesar de ser una tarde de fin de semana, con una multitud inmensa, no había caos, a diferencia de la otra metrópolis. Aunque había mucha gente, no se sentía abarrotado. Los peatones caminaban naturalmente por la derecha, dejando espacio a la izquierda para el flujo contrario. Era una regla no escrita que funcionaba sin que nadie dirigiera. En la calle se veían cubos de basura por todas partes, separados por categorías, basura general, plásticos, latas, etc. Cada boca estaba claramente etiquetada. Lo más sorprendente era que la gente realmente tiraba la basura siguiendo la clasificación. Vi a una joven terminar un café, separar el vaso de papel de la tapa de plástico y tirarlos en los cubos correspondientes. Esto no era solo el cumplimiento de una regla, sino una conciencia ciudadana que se había interiorizado como un hábito de vida. Observé atentamente la acera. Apenas se veían grietas o desperfectos. En el otro lugar, las aceras eran desiguales y estaban llenas de baches, lo que dificultaba arrastrar una maleta. Aquí, la maleta rodaba suavemente, lo que demostraba la gestión y el mantenimiento constante de la infraestructura de la ciudad. Llegamos a un paso de cebra. El semáforo estaba en rojo. Todo el mundo se detenía. Incluso si no venía ni un solo coche, nadie cruzaba en rojo. En el otro lugar, si no venía coche, la gente probablemente ignoraría la señal y cruzaría la calle, pero aquí era diferente. Todos esperaban pacientemente a la luz verde. Cuando la señal cambiaba, sonaba un aviso sonoro, un diseño considerado para las personas con discapacidad visual. Tras cruzar la calle, miré hacia atrás y se desplegó una escena asombrosa. Una persona en silla de ruedas estaba cruzando. La luz del semáforo estaba a punto de cambiar, pero ni un solo coche tocaba la bocina ni se impacientaba. El diseño de todo el sistema de tráfico reflejaba la consideración por los más vulnerables. Esto no era un problema tecnológico, sino una diferencia en la filosofía de diseño. Entramos en una cafetería para tomar un descanso. Era una pequeña cafetería de 2 pisos, pero el sistema era totalmente diferente desde la entrada. Al empujar la puerta, el camarero nos saludó de inmediato con una voz alegre. «Bienvenidos. ¿Mesa para 2?», preguntó en inglés. «2, por favor». ¿Hay alguna mesa cerca de la ventana? Sí, por supuesto, por aquí. El menú estaba en español e inglés, acompañado de fotos y descripciones detalladas de cada plato. Incluso se indicaba claramente la información sobre alérgenos. 2 cafés con hielo, por favor. De acuerdo, en un momento. El proceso de pedido fue muy fluido. El camarero introdujo el pedido en una tableta y se envió a la cocina al instante. Se aceptaba el pago con tarjeta de crédito, efectivo y pago móvil. Sentado en la mesa, observé los alrededores. La cafetería estaba limpia y ordenada. Había una distancia adecuada entre las mesas. Había enchufes al lado de cada asiento y wifi gratuito. Los carteles de los baños distinguían claramente entre hombres y mujeres, y el interior estaba impecable. Aunque era una pequeña cafetería, todo estaba en perfecto orden. Llegó el café. El camarero dejó suavemente la taza en la mesa y dijo, «Que lo disfruten». En el otro lugar, el camarero simplemente dejaba las cosas y se iba, pero aquí,
Una frase de consideración hacia el cliente se decía de forma tan natural. No era una obligación del protocolo, sino una sinceridad que venía del corazón. Bebiendo el café, miré por la ventana. Enfrente estaba la entrada del metro. La gente entraba y salía ordenadamente. Lisa sacó su portátil y empezó a buscar información. James, mira esto. La tasa de puntualidad del metro de Madrid es del 99,9%. Sí, aquí estaban los datos estadísticos, y la tasa media anual de fallos era extremadamente baja. La tasa de puntualidad del metro del otro país era mucho más baja. Ahora entendía lo que significaba esta diferencia. Era la diferencia de la confianza. Los ciudadanos de esta ciudad podían confiar en el horario del metro para planificar su día. La indicación de llegada en 4 minutos significaba que el tren llegaría realmente en 4 minutos. Cuando esa confianza se acumulaba, la eficiencia de toda la ciudad cambiaba. También descubrimos estadísticas aún más sorprendentes. La tasa de uso del transporte público en Madrid era altísima. Esto significaba que, en una ciudad de más de 10 millones de habitantes, casi todos los desplazamientos podían realizarse en transporte público. El sistema de transbordo estaba perfectamente integrado. Solo con una tarjeta, el abono transporte, se podía viajar por toda la comunidad. Lisa encontró otro dato. James, España es uno de los países con mayor velocidad de Internet del mundo. En los rankings de infraestructura digital, España se sitúa a la cabeza. La tasa de penetración de la banda ancha y la cobertura de Wi-Fi público son muy altas. Esto no era casualidad, sino el resultado de una inversión y planificación sistemáticas. Dejamos la cafetería y volvimos a la calle. Doblamos por una callejuela. Apareció una calle comercial tradicional, una especie de rastro o mercadillo. Esperaba que estuviera abarrotado y sucio, como lo que había visto en la otra metrópolis, pero era totalmente diferente. El pasillo era ancho y limpio, los carteles de las tiendas estaban uniformemente ordenados, y la mercancía, sistemáticamente colocada. Nos detuvimos ante un puesto de frutas. Una abuela de unos 60 años lo regentaba. La fruta fresca estaba cuidadosamente dispuesta y el precio estaba claramente visible. Perdone, ¿cuánto cuesta esta bolsa de manzanas? Esta bolsa, 5 euros. Están dulces y deliciosas, me dijo, indicando claramente el precio. Le entregué un billete de 10 euros. Ella me devolvió hábilmente los 5 euros de cambio. En ese instante, me di cuenta de que, aun sabiendo que éramos extranjeros, no había intentado cobrarnos de más. No había ninguna intención de engaño. En los mercados del otro país, en cuanto veían a un extranjero, el precio se duplicaba o triplicaba. Era una práctica común tener que regatear constantemente y mantenerse siempre a la defensiva, pero aquí no era necesario. El precio marcado era el precio real, y el cambio era exacto. Continuamos caminando por el mercado. Todas las tiendas de comida se preocupaban mucho por la higiene. El personal que manipulaba los alimentos vestía ropa limpia y los ingredientes estaban refrigerados adecuadamente. En un puesto que vendía tapas, había unos estudiantes haciendo cola. Aunque solo eran 5 personas, todos esperaban en silencio. El proceso desde el pedido hasta la recogida era muy fluido. La gente de detrás miraba el menú mientras esperaba, por lo que podían pedir rápidamente cuando les tocaba. Un sistema eficiente que funcionaba de forma natural. En una esquina del mercado, había un baño público. Pensando en los baños del otro lugar, no tenía ninguna expectativa, pero quise comprobarlo. Al entrar, me quedé muy sorprendido. Estaba muy limpio. El suelo estaba seco, y el inodoro, inmaculado. Había papel higiénico en abundancia, y había jabón en el lavabo. Lo más importante es que apenas había olor. Era difícil de creer que el nivel de gestión de un baño público pudiera alcanzar este nivel. Salí y le dije a Lisa, tienes que ir a ver el baño. Está increíblemente limpio. Lisa volvió con una expresión de asombro. James, es un baño de hotel. No de 5 estrellas, pero al menos de 3. El nivel de gestión de las instalaciones públicas reflejaba la madurez de una sociedad. En este aspecto, Madrid mostraba un nivel asombroso. Sobre las 4 de la tarde, teníamos hambre. Había un pequeño comedor al fondo del mercado. Entramos. Era un tasca regentada en solitario por una abuela. Solo había 4 mesas. El espacio era pequeño, pero estaba limpio y ordenado, con un ambiente acogedor. El menú solo estaba en español. Aunque había fotos, no había descripción en inglés.
Pregunté con cautela a la abuela, ¿tiene un menú en inglés? La abuela negó con la cabeza, pero enseguida sacó su smartphone y abrió una aplicación de traducción. Me impresionó que una anciana de unos 70 años utilizara una aplicación de traducción con tanta destreza. ¿Qué quieren comer?, preguntó. Por favor, recomiéndenos su plato estrella. La abuela señaló un plato del menú y luego escribió en la aplicación. En la pantalla apareció, menú de cocido madrileño. Me sonrió y dijo, este está muy rico. Entonces, 2 raciones, por favor. Gracias. Enseguida, esperen un poco. La abuela entró en la cocina. La pequeña cocina estaba perfectamente organizada. Podíamos ver el proceso de cocinado. La forma en que manipulaba los ingredientes era muy cuidadosa. Unos 10 minutos después, los platos llegaron a la mesa. Era un plato caliente de cocido, con su sopa humeante. Probé un bocado. El sabor era tradicional. La carne era tierna, y la combinación con los garbanzos y las verduras era perfecta. El precio era de 9 euros por persona. Por ese precio, disfrutar de una comida de tan alta calidad era asombroso. Incluso la ensalada de acompañamiento estaba cuidadosamente preparada. Al terminar de comer, la abuela preguntó, ¿estaba bueno? Sí, estaba delicioso. Muchísimas gracias. La abuela sonrió feliz. Gracias a ustedes. Vuelvan otro día. Pagamos 18 euros y nos preparamos para irnos. Pero la abuela nos siguió. Llevaba algo en la mano. Esto es para ustedes. Eran 2 caramelos. Aunque solo eran 2 pequeños caramelos, sentimos esa cálida intención. Al salir, Lisa dijo, James, ¿por qué la gente aquí es tan amable? Yo me preguntaba lo mismo. No era solo amabilidad, sino una cultura de respeto mutuo y consideración que estaba arraigada en toda la sociedad. En el otro lugar, nunca habíamos tenido una experiencia así. El sol empezó a ponerse. Sobre las 7 de la tarde, las luces de la calle se encendieron. Los neones parpadeaban, pero no eran tan ruidosos y llamativos como en el otro lugar, sino que eran una decoración justa, lujosa y armoniosa. La disposición de los carteles también seguía una cierta norma, no había desorden. Decidimos tomar el metro hacia la zona financiera, que, según habíamos oído, era el centro nocturno de Madrid. Tomamos la línea 10, a pesar de ser hora punta, había mucha gente, pero no había caos. Los que no tenían asiento se agarraban al pasamanos en silencio. Nadie hablaba por teléfono en voz alta ni ponía la música a todo volumen. Al llegar al distrito financiero, la estación en sí era como un gigantesco laberinto, pero las señales eran muy claras. Al salir a la superficie, el ambiente era totalmente diferente. Estaba lleno de gente joven y vitalidad. Había cafeterías, restaurantes, tiendas de ropa y grandes almacenes, pero no era ruidoso ni desordenado. El bullicio era un flujo de gente, no ruido. Aunque había mucha gente, no se chocaban entre sí. En una plaza, había artistas callejeros. Algunos cantaban y otros tocaban instrumentos. El público se reunía en un círculo natural para observar. Los artistas actuaban con pasión, y el público disfrutaba. No era un espectáculo comercial, sino una actuación puramente apasionada. Nos adentramos en una callejuela. Había muchos pequeños restaurantes, japoneses, occidentales, españoles. Nos detuvimos frente a un asador. Vimos a la gente cenar a través de la ventana de cristal. El ambiente parecía agradable, así que decidimos entrar. Al empujar la puerta, un camarero se acercó de inmediato. Bienvenidos. ¿Mesa para 2? Sí, por favor, por aquí. El menú tenía descripciones en inglés y fotos. Cuando preguntamos por los platos recomendados, el camarero nos explicó amablemente, nuestra carne a la parrilla es muy popular. La calidad de la carne es excelente y combina muy bien con el vino. Mientras esperábamos el pedido, observé a los demás clientes. Disfrutaban de la comida relajadamente. Los camareros estaban ocupados, pero tranquilos, ya fuera al tomar el pedido o al servir la comida, siempre tenían una sonrisa en el rostro. No era una sonrisa profesional, sino una expresión natural. Cuando llegaron los platos, el sabor era, efectivamente, excelente. Fresco y delicioso. El camarero también se apresuró a rellenarnos el agua sin cargo adicional. Al terminar la cena, el camarero preguntó, ¿qué les pareció la comida? Sí, estaba realmente deliciosa. Muchas gracias. Vuelvan pronto. El proceso de pago fue muy transparente.
El precio era el mismo que el del menú, sin cargos ocultos. Intenté dejar propina, pero el camarero se negó con un gesto. No, no, no aceptamos propina. Aquí el buen servicio está incluido en el precio. Sobre las 10 de la noche, decidimos volver al aeropuerto. Consultamos el horario y vimos que el metro funcionaba hasta altas horas de la madrugada. En nuestras 12 horas de escala, pasamos 10 en Madrid. Durante esas 10 horas, lo que vi no fue solo el paisaje de una ciudad, sino un sistema que funcionaba a la perfección. Transporte, higiene, seguridad, servicio, todos los aspectos mostraban un alto nivel de integridad. En el metro de camino al aeropuerto, Lisa dijo, James, siento que hemos visto más en un día en Madrid que en 2 semanas en el otro país. Tenía razón, lo que vimos no fueron edificios lujosos ni una escala gigantesca, sino un sistema que funcionaba eficazmente, reglas que se respetaban y una cultura de la consideración. Esta era la verdadera imagen de un país avanzado. Al llegar al aeropuerto, ya había tomado una decisión. Quería entender más a fondo este país. 12 horas no eran ni de lejos suficientes. 12 días, incluso 12 semanas, tal vez no serían suficientes. Al caminar hacia la puerta de embarque, miré hacia atrás, la sala limpia, la gente ordenada, las señales precisas. Sabía que nada de esto era casualidad, sino el resultado de décadas de acumulación de sistema y cultura. Una semana después de volver a Londres, revisaba una y otra vez las imágenes filmadas en Madrid. Pasaba el día sumido en mis pensamientos. Lisa me preguntó, preocupada, James, ¿estás bien? ¿Qué vas a hacer con el proyecto alemán? La parte alemana seguía esperando que presentáramos la edición final, pero yo ya había tomado una decisión. Decidí devolver parte del dinero del contrato y retirarme de ese proyecto. En su lugar, produciría un documental sobre España con mis propios medios. 3 semanas después, aterricé de nuevo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta vez planeaba quedarme 2 semanas. Esperaba documentar la imagen completa de este país. El primer día, decidí visitar una zona donde convivían lo tradicional y lo moderno, el casco antiguo de Madrid. Las antiguas construcciones de piedra se apiñaban. Algunas parecían tener siglos de historia, pero su estado de conservación era excelente. Las fachadas estaban limpias y ordenadas. Incluso las calles empedradas estaban muy bien pavimentadas. Este lugar no era solo un museo tradicional, sino un espacio vivo y bien mantenido. Me detuve ante una casa antigua, un edificio tradicional de la región, pero había paneles solares instalados en una esquina del tejado y un moderno sistema de seguridad en la entrada. El exterior conservaba el aspecto tradicional, pero el interior se había fusionado con la tecnología moderna. Unos pasos más adelante, apareció una cafetería renovada a partir de una casa antigua. En la puerta había un código QR. Al escanearlo, se podía ver el menú. Al entrar, el interior conservaba la estructura tradicional, pero había tabletas en las mesas para pedir. Una joven camarera se acercó. Bienvenidos. ¿Es su primera vez? Sí, la primera. Pueden pedir con esta tableta. Hay varios idiomas, español, inglés, francés. Y pueden pagar directamente en la mesa. Encendí la tableta. La interfaz estaba diseñada muy elegantemente. Al seleccionar inglés, todo el menú se mostraba en inglés. Cada plato tenía una descripción detallada y una foto. Pedí un café. Mientras esperaba, miré a mi alrededor. La pared había sido restaurada con técnicas tradicionales, y las vigas del techo estaban al descubierto, pero las luces eran LED de última generación y el aire acondicionado funcionaba cómodamente. La belleza del espacio tradicional no había sido sacrificada por la comodidad de la modernización. Llegó el café. Estaba servido en una taza de cerámica tradicional, pero el camarero que lo traía llevaba un localizador inalámbrico. Si necesitan pedir algo más, pulsen el botón de la mesa. Vendremos enseguida. La convivencia tan natural entre lo tradicional y lo moderno era asombrosa. En el otro país, el espacio tradicional solía significar incomodidad y antigüedad, mientras que el espacio moderno estaba totalmente desvinculado de la tradición. Pero España era diferente. Dejé la cafetería y seguí deambulando por las callejuelas. Me detuve en una tienda de artesanía tradicional. En el escaparate se exhibían cerámicas y objetos de esmalte. Al entrar, un hombre de unos 50 años estaba trabajando. Era un maestro artesano. Bienvenido. Mire tranquilamente. Observé en silencio su proceso de trabajo.
Estaba esmaltando a mano una pieza, un trabajo extremadamente minucioso. ¿Todo esto está hecho a mano? Sí, todo a mano. Una pieza grande tarda alrededor de un mes. Es increíble. ¿Queda mucha gente que use esta técnica tradicional? No muchos, pero el gobierno da subsidios. Queremos preservar estas artesanías tradicionales. También vienen jóvenes a aprender. En una esquina de la tienda se exhibían las piezas terminadas. El precio no era barato, pero parecían valer su peso en oro. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Sí, claro. Tarjeta y pago móvil, lo que quiera. El maestro sacó su teléfono y mostró un código QR. Un artesano tradicional utilizando el sistema de pago más moderno. Compré una pequeña pieza de esmalte. Mientras la envolvía, el maestro dijo, si le interesa la artesanía tradicional de España, puede ir a ver el Museo del Prado. Por la tarde, me dirigí al distrito financiero. Era el centro comercial moderno de la metrópolis. Al salir del metro, me impresionó el gigantesco vestíbulo. Se dice que la afluencia media diaria supera las cientos de miles de personas, pero no parecía abarrotado. El flujo de movimiento estaba muy bien sistematizado. Varias salidas dispersaban a la multitud. Al salir a la superficie, los rascacielos se alzaban por doquier, un paisaje urbano moderno y típico. Pero se sentía diferente. Los edificios no se levantaban de forma caótica, sino que mantenían una distancia adecuada. Entre los edificios, había zonas verdes. Eran las huellas de una planificación urbana meticulosa. Entré en unos grandes almacenes. Cada planta tenía un tema diferente. Desde cosméticos hasta electrónica y restaurantes, todo estaba distribuido sistemáticamente. Lo sorprendente era que el wifi de alta velocidad funcionaba perfectamente incluso dentro del edificio. Se decía que la velocidad de Internet era alta hasta en el aparcamiento subterráneo. Visité la sección de electrónica. Se exhibían los últimos smartphones y tabletas. Le pregunté a un dependiente, ¿cómo es la velocidad de comunicación en España? La velocidad de Internet es líder mundial. La infraestructura es excelente. Incluso si ve películas en el metro, la conexión no se interrumpe. Quise confirmarlo yo mismo. Saqué mi teléfono e hice una prueba. La velocidad de descarga era 4 veces superior a la de Londres. Dejé los grandes almacenes y caminé por la calle hasta una parada de autobús. La marquesina era digital y mostraba en tiempo real la hora de llegada del siguiente autobús. No solo se podía ver en qué parada estaba el autobús, sino también el minuto exacto en que llegaría. Incluso se mostraba el nivel de ocupación dentro del autobús. Le pregunté a un ciudadano, ¿es preciso este sistema? Sí, muy preciso. Casi no hay errores. Si dice que llega en 2 minutos, llega realmente en 2 minutos. La precisión de la información de tráfico mejoraba enormemente la calidad de vida de los ciudadanos. La incertidumbre se reducía y, con ella, el estrés. Los madrileños podían utilizar su tiempo de forma más eficiente gracias a la información precisa. A la hora del almuerzo, entré en un restaurante de comida japonesa. El restaurante utilizaba un sistema de pedido y pago anticipado en la entrada. Había una máquina de pedido automática. Se podía seleccionar el plato en la pantalla táctil. Los idiomas disponibles incluían español, inglés y otros. Seleccioné inglés y todo el menú se mostró en inglés. Además de las fotos, había descripciones de los ingredientes, información calórica e incluso información sobre alérgenos, todo detallado. Se aceptaba el pago con tarjeta de crédito, efectivo y monedero electrónico. Al completar el pedido, me dieron un localizador de recogida. Me senté en mi mesa. En menos de 5 minutos, el localizador sonó. Fui al mostrador a recoger mi comida. Todo el proceso fue muy eficiente. Aunque no tuve contacto cara a cara con el personal, no hubo ninguna incomodidad. Al contrario, me sentí más relajado porque pude pedir con precisión sin la barrera del idioma. Tras la comida, me dirigí a un mirador, un lugar que combinaba un museo de arte moderno y una terraza panorámica. En la plaza del rascacielos, se exponían obras de arte y había un espacio donde los ciudadanos podían leer libremente. Era de acceso gratuito, pero estaba muy bien gestionado. Silencioso, limpio y ordenado. Era sorprendente que un espacio cultural público se gestionara tan bien. Necesitaba un baño. La señalización era muy clara. Al entrar, me volví a sorprender. En la puerta había un panel que indicaba si cada cabina estaba ocupada o libre.
Se podía ver de un vistazo desde fuera cuál estaba libre. Era un pequeño avance tecnológico, pero que mejoraba enormemente la comodidad. Los lavabos eran de sensor automático. El grifo, el jabón y el secador de manos eran de sensor. Había papel higiénico en abundancia. El estado de limpieza era impecable. Lo más impresionante era que, en la puerta del baño, había un registro de limpieza que indicaba el estado de limpieza en cada franja horaria. El personal de limpieza firmaba para confirmar. Por la noche, fui a la ribera del Manzanares. En el amplio paseo, había gente haciendo ejercicio y paseando. Familias, amigos y parejas. Lo especial era que, incluso de noche, la gente podía moverse libremente. La iluminación era abundante y había cámaras de vigilancia por todas partes. Era muy seguro. Vi a mujeres corriendo solas y a niños jugando. Aunque eran más de las 10 de la noche, no sentí ninguna inseguridad. Cerca había una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Se podía comprar cualquier cosa que se necesitara. Compré una bebida y un snack. Pagué en la caja de autoservicio, escaneé el código de barras, pasé la tarjeta de crédito y listo. Sin necesidad de ayuda del personal, podía hacerlo fácilmente yo solo. Me senté en un banco, contemplando el paisaje del río. Las luces de los edificios de la otra orilla se reflejaban en el agua. Era muy bonito. Lisa dijo: James, esta ciudad parece estar viva las 24 horas, pero no es ruidosa ni peligrosa. Tenía razón. Madrid era una ciudad que nunca dormía, pero era muy segura. Incluso a altas horas de la noche, el transporte público seguía funcionando, las tiendas de conveniencia abrían 24 horas y las calles estaban iluminadas y limpias. En el tren de vuelta al hotel, pensé, España había combinado perfectamente la sensibilidad analógica con la tecnología digital. En las casas antiguas, se pedía con tabletas. Los maestros artesanos aceptaban el pago móvil. En el mercado tradicional, se pagaba con monedero electrónico. No habían desechado el pasado, habían abrazado el futuro. En el otro país, el pasado había sido destruido para construir solo el futuro. Había edificios gigantescos y la tecnología más reciente, pero la tradición y la cultura habían desaparecido. En cambio, en esta capital, se había instalado la infraestructura más reciente en las callejuelas antiguas. Esta era la verdadera imagen de un país avanzado. Esa noche, mientras organizaba el material de rodaje en la habitación del hotel, confirmé, tenía que contar esta historia a los británicos. Contar al mundo qué era el verdadero desarrollo, cómo coexistían la tradición y la modernidad, y cómo la tecnología enriquecía la vida. Todas las respuestas estaban en este país peninsular. Una noche durante la primera semana en Madrid, estaba editando la película en la habitación del hotel. Miré la hora, era medianoche. Tenía un poco de hambre. En Londres, salir a esa hora era imposible. Pero en esta ciudad, era diferente. Le pregunté a Lisa, ¿vamos a la tienda de conveniencia? Aunque sea medianoche, creo que es seguro. Vamos a ver, dijo. Salimos del hotel. Las calles estaban tranquilas, pero no oscuras. El alumbrado público era brillante, y los carteles de los edificios emitían una luz suave. Caminamos unos 100 metros y vimos una tienda de conveniencia. El cartel decía 24 horas. El interior estaba muy iluminado. Al empujar la puerta, una joven empleada de unos 20 años estaba sola detrás del mostrador. Nos saludó con una voz alegre: bienvenidos. Me sorprendió mucho que una joven estuviera sola atendiendo una tienda de conveniencia a las 2 de la mañana. En Londres, esto sería absolutamente impensable por problemas de seguridad. Miré a mi alrededor. Bocadillos, sándwiches, pasta, bebidas. Había todo tipo de productos, ordenados sistemáticamente. La gestión de las fechas de caducidad parecía muy estricta. Elegí 2 sándwiches y una botella de leche. Fui al mostrador. El total era de 7 euros. Pagué con tarjeta de crédito. ¿Necesitan recibo? No, gracias. Gracias por su visita. Tengan cuidado al volver. Al salir de la tienda, reflexioné. Una sociedad en la que una mujer joven puede trabajar sola a las 2 de la mañana no solo significaba un buen orden público, sino que también demostraba un nivel muy alto de confianza social. De camino al hotel, observé otras cosas. Había muchas bicicletas aparcadas en la calle. Algunas ni siquiera tenían candado. También había bicicletas compartidas, pero no se veían vehículos dañados o vandalizados. La gente cuidaba los bienes públicos.
Al pasar por una zona residencial, vi que las vallas de algunas casas eran muy bajas. Esto era inimaginable en el otro país. Allí, las ventanas de todas las casas tenían rejas de hierro, pero aquí era diferente. A la mañana siguiente, consulté las estadísticas de seguridad de España. Los números eran sorprendentes. España se situaba constantemente en los puestos más altos del índice de paz global. La tasa de homicidios era una de las más bajas del mundo. Lo más impresionante era la seguridad percibida. España recibía una valoración muy alta en la sensación de seguridad de las mujeres al caminar solas por la noche. Es decir, las mujeres realmente se sentían seguras caminando solas por la noche. Esto no era solo una estadística, sino un problema directamente relacionado con la calidad de vida real. Por la tarde, visité los alrededores de una universidad. Quería sentir el ambiente de los jóvenes. Había cafeterías, restaurantes, tiendas de ropa, muchas mujeres jóvenes. Algunas solas, otras con amigos. Entré en una cafetería y pedí un café. En la mesa de al lado, había dos chicas que parecían estudiantes universitarias. Me acerqué con cautela. Disculpen, ¿puedo hablar con ustedes un momento? Sí, claro. Soy un documentalista del Reino Unido y estoy investigando sobre la seguridad en España. ¿Tienen miedo de caminar solas por la noche? Una de las estudiantes respondió, no, en absoluto. A menudo vuelvo a casa sola a las 11 de la noche en metro. ¿En serio? ¿No es peligroso? No, las calles están muy iluminadas, y hay gente. Además, hay comisarías de policía por todas partes. Es muy seguro. La otra estudiante añadió, yo también voy sola a la tienda de conveniencia a la 1 de la madrugada. Mis amigas hacen lo mismo. Es algo normal. La palabra normal era clave. Ir sola a la tienda de conveniencia a medianoche era normal en esta sociedad. No era algo especial, era la vida cotidiana. En el Reino Unido, esto sería absolutamente imposible que fuera normal. Gracias. ¿Han tenido alguna experiencia peligrosa? Nunca. He crecido en Madrid y nunca me he sentido en peligro. Dejé la cafetería y paseé por el campus. A las 7 de la tarde, todavía había muchas estudiantes caminando solas. Una incluso llevaba auriculares escuchando música, sin ninguna precaución, porque confiaba en que este lugar era seguro. A la noche siguiente, decidí hacer un experimento. Visitar diferentes zonas de la capital a altas horas de la noche para experimentar el nivel de seguridad por mí mismo. A las 11 de la noche, salí del hotel. El primer destino fue la Latina. Al llegar, todavía estaba abarrotada, pero no había caos ni peligro. Había policía patrullando y cámaras de vigilancia por todas partes. Aunque había gente borracha, no había violencia. Incluso si alguien caminaba tambaleándose, sus amigos lo acompañaban. Pasada la medianoche, me trasladé al distrito financiero. Era una zona de negocios, pero también estaba llena de vida nocturna. Era fácil parar un taxi, y el metro seguía funcionando. Entré en un restaurante abierto 24 horas. Ya era la 1 de la madrugada, pero todavía había muchos clientes. Algunos solos, otros con amigos. Había oficinistas cenando tarde. El ambiente era muy relajado. No había ningún indicio de inseguridad o peligro. Pedí un tazón de sopa y, mientras esperaba, observé la mesa de al lado. Una mujer de unos 30 años estaba cenando sola. Una mujer sola cenando en un restaurante a la 1 de la madrugada. Esto era posible en España. Terminé la sopa y salí a seguir paseando. Entré en una tienda de conveniencia. Un empleado de unos 40 años estaba solo. Le pregunté, ¿no tiene miedo de trabajar en el turno de noche? No, es seguro. Hay cámaras de vigilancia. Si pasa algo, puedo llamar a la policía inmediatamente. ¿Ha habido algún problema? Llevo 5 años y nunca. Los clientes son muy amables. A las 2 de la mañana, tomé un taxi. El conductor fue muy amable. De camino a casa, pasamos por un parque. A las 2:30 de la madrugada, el parque estaba iluminado. Había gente paseando, sentada en los bancos e incluso corriendo. Un parque abierto y seguro a altas horas de la noche. Al volver al hotel, le dije a Lisa, es increíble, hay gente corriendo en el parque a medianoche. Lisa estaba asombrada. En Londres, eso era impensable. Los parques cierran al anochecer, nadie iría por la noche.
Al día siguiente, visité a un experto en planificación urbana de España. Le pregunté, ¿por qué es España tan segura? ¿Hay alguna política especial? El experto explicó que había muchos factores. Primero, nuestro sistema policial. Hay comisarías en cada barrio. La policía está allí permanentemente y mantiene una estrecha relación con los residentes. Esto previene eficazmente el crimen. Segundo, la iluminación. Hemos instalado muchas farolas LED para eliminar los rincones oscuros. Las calles iluminadas reducen el crimen. Pero lo más importante es la conciencia ciudadana. Los españoles valoran el orden público. Si ven un crimen, llaman a la policía. Si ven a alguien que necesita ayuda, lo ayudan. Esta cultura es el mayor pilar para construir una sociedad segura. ¿Hay políticas específicas para la seguridad de las mujeres? Por supuesto. Tenemos un sistema especial en el transporte público, y hay aplicaciones de alarma de seguridad en el móvil. En caso de emergencia, se puede pulsar un botón para recibir ayuda automáticamente. Gracias a estos sistemas, las mujeres pueden caminar solas con tranquilidad incluso de noche. Al terminar la entrevista, me convencí aún más. La seguridad de Madrid no era casualidad, sino el resultado de un sistema institucionalizado, una inversión continua y la conciencia ciudadana. En el otro país, las cámaras de vigilancia eran para el control, en España, eran para la protección. Por la tarde, volví a la calle. Aunque era un día laborable por la tarde, la multitud seguía siendo animada. Vi a una familia de turistas extranjeros. Los padres llevaban a 2 niños pequeños. Los niños corrían libremente, y los padres no estaban nada preocupados. Me acerqué con cautela. Disculpen, ¿de dónde son? Somos de Australia. ¿Qué les parece Madrid? Es increíble. Nunca había estado en una ciudad tan segura. Los niños pueden correr libremente, y no tenemos que preocuparnos en absoluto. Creo que es más seguro que Sydney. Esta frase lo decía todo. Incluso un australiano, de un país considerado avanzado, estaba asombrado por la seguridad de la capital española. Esto demostraba que España era un verdadero país avanzado. No por su escala económica o poder militar, sino por haber creado un entorno en el que sus ciudadanos podían vivir tranquilos. De camino al hotel, pasé por una librería que abría hasta tarde. Eran más de las 11 de la noche, pero todavía había gente leyendo. Estudiantes estudiando, oficinistas seleccionando libros, todo esto era posible porque era seguro. Compré un libro en la caja, y le pregunté al dependiente, ¿no tiene miedo de trabajar hasta tan tarde? No, hay mucha gente y es muy seguro. Esa noche, escribí en mi cuaderno, la seguridad no es un lujo, es un derecho. España garantizaba este derecho a todos sus ciudadanos. Mujeres, ancianos, niños, extranjeros. Todos podían caminar tranquilos de noche. Este era el estándar de un país avanzado. En el otro país, tenía que pensármelo 2 veces antes de salir del hotel por la noche. Me sentía inseguro tomando un taxi. Estaba tenso caminando por la calle. Pero aquí, podía ir a la tienda de conveniencia a las 2 de la mañana. Las mujeres podían tomar el metro solas, la gente podía correr en el parque. Esta era la diferencia decisiva entre las dos ciudades. No era la escala o el brillo, sino la confianza y la seguridad. Más importantes que los edificios gigantescos eran las calles iluminadas. Más importantes que la lujosa vida nocturna eran las aceras por las que se podía caminar sin preocupaciones. Madrid lo había entendido y lo había puesto en práctica. La mañana de mi último día en Madrid, para resumir mis 2 semanas de rodaje, decidí subir a un mirador en una de las torres. Quería examinar la ciudad desde un lugar que la dominara. Mientras subía en el ascensor, el paisaje de Madrid se desplegaba gradualmente. Rascacielos y apartamentos viejos, carreteras modernizadas y callejuelas antiguas, todo se entrelazaba armoniosamente. Al llegar a la terraza panorámica, la vista de 360 grados de Madrid era impresionante. A lo lejos, las sierras. A mis pies, un río serpenteante. Los rascacielos reflejaban el sol, brillando, y las comunidades antiguas parecían tranquilas y pacíficas. Era una metrópolis gigantesca que se extendía de este a oeste, de norte a sur, pero no era caótica, sino una ciudad planificada, llena de armonía. Lisa, filmando con su cámara, dijo, James, ¿cómo se siente en comparación con el otro lugar? Reflexioné un momento. El otro lugar era vertical. Se podía ver una ambición infinita que se alzaba.
Pero Madrid es horizontal. Se extiende ampliamente a su alrededor, buscando el equilibrio. No busca la altura, sino la armonía. Es cierto, los rascacielos del otro lugar se alzaban hacia el cielo como si compitieran entre sí, pero bajo esa altura, la vida de la gente estaba llena de incomodidades, atascos, aire turbio, calles desordenadas. En cambio, aunque Madrid era grande, la vida de la gente era cómoda. El transporte público era preciso, las calles estaban limpias y el aire, claro. En una esquina de la terraza, me encontré con una familia. Un padre y una madre con su hijo en edad escolar. El niño miraba Madrid con curiosidad a través de un telescopio. Me acerqué con cautela. Disculpen, ¿puedo hablar con ustedes un momento? El padre sonrió. Sí, claro. Soy un documentalista del Reino Unido y estoy haciendo una película sobre Madrid. ¿Qué se siente al vivir aquí? El padre pensó un poco y respondió, es muy agradable, el transporte es cómodo y es seguro. Hay muchas instalaciones públicas. Lo más importante es que es muy adecuado para criar a los hijos. Adecuado para criar a los hijos. Esta frase me impresionó. ¿Por qué piensa eso? En primer lugar, es seguro, ¿no? No me preocupo cuando el niño va solo al colegio. Puede ir al centro de estudios en metro sin problemas. Además, hay muchos parques. Podemos ir a jugar cerca cada fin de semana. Y las bibliotecas son gratuitas. La madre añadió, el sistema sanitario también es bueno. Cuando el niño se pone enfermo, podemos ir al médico inmediatamente. Y el coste no es elevado, gracias al sistema de seguridad social. Ya veo. ¿Han vivido en otros países? Sí, hemos vivido en Estados Unidos y también en el otro país, por el trabajo de mi marido. En comparación con esos lugares, ¿qué tal es España? La madre dijo con convicción, España es el mejor. Estados Unidos es grande y libre, pero la seguridad es preocupante. Hay problemas con las armas, y la tasa de criminalidad es alta. El otro país se desarrolla rápidamente, pero es muy incómodo. El aire es malo, y muchos sistemas son complicados. Pero España es segura y cómoda. Tiene lo que se necesita y no tiene lo que no se necesita. Es muy eficiente. Y la gente aquí es amable. Hay una cultura de ayudarse mutuamente cuando hay dificultades. El padre continuó. Creo que la mayor ventaja de España es la confianza. Puedes confiar en el sistema. Puedes confiar en el horario del metro. Puedes confiar en los servicios del gobierno. Y puedes confiar en la gente. Esta confianza mejora la calidad de vida. Porque hay menos incertidumbre, el estrés se reduce. Muchas gracias. Me han ayudado mucho. De nada. Espero que haga una película estupenda. Tras despedirme de la familia, me apoyé en la barandilla y contemplé de nuevo Madrid. Todo lo que había visto en la ciudad durante estas 2 semanas pasó por mi mente como un carrusel. Transporte público preciso, calles limpias, gente ordenada, ciudadanos amables, noches seguras, un sistema eficiente, la armonía entre tradición y modernidad. Nada de esto era casualidad, sino el resultado del esfuerzo conjunto de la nación y sus ciudadanos durante décadas. España se levantó de las ruinas de la posguerra y tuvo su periodo de pobreza. Pero en décadas, se colocó entre los países desarrollados, convirtiéndose en una de las economías líderes mundiales. Pero lo más importante no era el crecimiento económico, sino el establecimiento de una sociedad civil madura. La democracia arraigada, la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho establecido, este era el verdadero desarrollo. Pensé en el otro país. Había logrado un crecimiento económico asombroso. Sus ciudades eran modernas y gigantescas, pero al profundizar, estaban plagadas de problemas. Bajo la fachada lujosa se ocultaba la incomodidad de la vida cotidiana bajo los edificios gigantescos. Esto era lo que había visto en mis 2 semanas en la otra metrópolis. En contraste, España era madura. No era lujosa, pero era cómoda. No era gigantesca, pero era perfecta. Por la tarde, visité a un profesor universitario en Madrid, un experto en planificación urbana. Profesor, ¿cuál es el secreto para que Madrid se haya desarrollado tan bien? El profesor comenzó a explicar con calma. Hay varios factores, pero el más importante es la planificación a largo plazo. Madrid estableció una planificación urbana sistemática desde muy pronto. Buscamos el desarrollo a largo plazo, no el beneficio a corto plazo. Primero establecimos la red de transporte y luego planificamos las zonas residenciales. El segundo es la participación ciudadana.
No imponemos desde arriba, sino que celebramos reuniones informativas con los residentes. El desarrollo se lleva a cabo dentro del marco del consenso. Esto reduce los conflictos y permite que el desarrollo sea sostenible. El tercero es el equilibrio. Buscamos el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, el desarrollo y la preservación, la tradición y la modernidad. No nos inclinamos por ninguna parte. Por ejemplo, construimos rascacielos, pero al mismo tiempo construimos parques. Este sentido del equilibrio hace que Madrid sea una ciudad habitable. Profesor, ¿cree que España puede ser llamado un país avanzado? El profesor dijo rotundamente. Por supuesto. España es un país avanzado desde hace tiempo. No miramos solo la escala económica, sino que evaluamos exhaustivamente la conciencia ciudadana, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y el nivel cultural. En todos estos aspectos, España es un país avanzado, especialmente en la conciencia ciudadana. Respetar la ley, mantener el orden, ser considerado con los demás. Esta cultura está profundamente arraigada. Esto hace que la sociedad sea muy estable. Además, el soft power de España es fuerte. Nuestra gastronomía, cine y creatividad cultural son muy populares en el mundo, ¿no? Esto representa la madurez de la cultura. No dependemos solo del poder económico, sino que influimos en el mundo con nuestro encanto cultural. Esta es la verdadera imagen de un país avanzado. Al terminar la entrevista, paseé por el campus. Los estudiantes discutían libremente, estudiaban. La biblioteca estaba abierta y la sala de investigación estaba llena de actividad. Este era también un indicador de un país avanzado, una sociedad que garantizaba la libertad académica y de pensamiento. Por la noche, volví a la Latina para dar mi último paseo. Recordé la escena de la primera vez que vine aquí, hace 2 semanas. En ese momento, solo me pareció un lugar limpio y ordenado. Pero ahora era diferente. Sabía que cada rincón de esta ciudad tenía su sistema, cultura e historia. Entré en la tasca de la abuela Carmen. Por suerte, seguía abierta. Buenas noches. ¿Se acuerda de mí? La abuela sonrió feliz. Ay, sí. El extranjero. Me acuerdo. ¿Ha vuelto? Sí. Mañana vuelvo al Reino Unido. He venido a despedirme. Ay, qué pena que se vaya. ¿Qué le ha parecido España? España me ha cambiado la vida. Todo lo que he visto aquí me ha dado una gran inspiración. La abuela se rió tímidamente. Ay, no es para tanto. Solo hacemos nuestra vida normal. Esa es precisamente la parte más especial. La vida cotidiana ordinaria podía ser tan segura, cómoda y digna de confianza. En muchos países, ni siquiera la vida cotidiana ordinaria estaba garantizada, pero España lo había logrado. Pedí un menú de cocido madrileño por última vez para saborear este sabor familiar. Pensé que este pequeño comedor era la esencia de España. No era lujoso, pero era honesto. No era gigantesco, pero era cálido. No era famoso, pero era digno de confianza. Eran lugares como este, unidos, los que habían hecho a España. No solo las grandes empresas o el gobierno, sino la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, lo que hacía a España tan especial. Al salir del comedor, caminé hacia donde se veía la torre de cristal. Las luces eran brillantes. Saqué un bolígrafo del bolsillo y escribí mi último apunte. Un país verdaderamente avanzado no se define por su tamaño. No es la altura de sus edificios, no es la escala de su economía ni la fuerza de su ejército, sino por la tranquilidad con la que sus ciudadanos pueden vivir, la confianza que pueden tener en el sistema y la consideración que pueden tener por los demás. España cumplía todos estos criterios. Era silencioso, pero fuerte. Humilde, pero lleno de confianza. Volví al hotel, empaqué mi equipaje y revisé el material de rodaje de las 2 semanas. Cientos de vídeos y fotos. Pero lo verdaderamente importante no eran estos archivos, sino la comprensión grabada en mi corazón. A la mañana siguiente, me dirigí al aeropuerto. Tomé un taxi desde el hotel. El conductor parecía de unos 60 años. ¿Vuelve al Reino Unido? Sí. Estuve 2 semanas. Ha sido, con diferencia, la experiencia más reveladora de mi vida. ¿Qué le ha parecido España? El conductor dijo con humildad. Ay, todavía tenemos muchas deficiencias. No. Tienen mucho que enseñar a muchos países. Especialmente la conciencia ciudadana. Es realmente conmovedora. Los españoles también nos hemos esforzado mucho.
Que gente como usted se preocupe por nosotros nos da más fuerza. Al llegar al aeropuerto, capturé la imagen final de las instalaciones con mi cámara. La sala limpia, la gente ordenada, las señales precisas, el personal amable. Todo apuntaba a España. Al pasar por el control de salida, pensé. Hace 2 semanas, llegué aquí solo con la intención de hacer una escala. Mi plan era quedarme solo 12 horas, pero esas 12 horas se habían convertido en 2 semanas. Y ahora, en un recuerdo de toda la vida, subí al avión y me senté junto a la ventanilla, viendo cómo la silueta de Madrid se hacía pequeña. Lisa, a mi lado, dijo, James, creo que esta película será muy significativa. La gente de todo el mundo sabrá lo que es un verdadero país avanzado. Eso espero. Especialmente espero que los británicos la vean. También tenemos mucho que aprender. Quiero decirle a 70 millones de británicos, por favor, reconsideren el estándar de un país avanzado. Miren la madurez interior, no el brillo exterior. Miren la pequeña consideración, no la escala gigantesca. Durante el vuelo de vuelta a Londres, definí el plan de edición. El título, Madurez, no magnitud. El verdadero rostro de una nación avanzada revelado por España. La estructura contrastaría directamente el otro país con Madrid. Lujo frente a practicidad. Escala frente a eficiencia. Control frente a confianza. Apariencia frente a esencia. 3 semanas después, el documental estaba terminado. Tenía una duración de 45 minutos. Lo propuse a una cadena de televisión británica, y se fijó la fecha de emisión, en prime time la noche del fin de semana. La noche anterior a la emisión, estaba muy nervioso. No sabía cuál sería la reacción del público. Al día siguiente de la emisión, la respuesta fue explosiva. Las redes sociales estaban llenas de debates sobre la película. La audiencia superó los 4 millones, las visualizaciones en Internet superaron los 20 millones. Miles de comentarios inundaron mis canales. Mi prejuicio sobre España ha cambiado por completo. El próximo destino de mis vacaciones es definitivamente Madrid. El Reino Unido también debería aprender de España. Este es el verdadero país avanzado. Nunca pensé que la diferencia con el otro país fuera tan grande. Los principales medios británicos también se hicieron eco. El The Times y otros periódicos publicaron artículos. La asombrosa verdad de España descubierta por un productor británico. El otro país es lujoso, pero España es más genuina y perfecta. La gran revelación de la pequeña península que conmovió a 70 millones de británicos. La noticia llegó incluso a los medios españoles. Recibí una invitación para una entrevista en un programa de noticias. Perdone, ¿cuál fue el motivo para producir un documental sobre España? Quería mostrar la verdad. Muchos occidentales no conocen España. Solo piensan que es una península lejana. Pero la España que vi era diferente. Es una nación modelo para el mundo. Lo que más me impresionó fue la conciencia ciudadana. Los españoles respetan la ley, mantienen el orden y son considerados con los demás, y lo hacen de corazón, no por obligación. Esto crea una sociedad segura y eficiente. Esto es mucho más importante que la escala económica o el poder militar. ¿Y en comparación con el Reino Unido? Sinceramente, España está por delante en muchos aspectos. Transporte público, infraestructura digital, todo. Aunque el Reino Unido es un país avanzado, tenemos mucho que aprender. Especialmente en la planificación a largo plazo, la participación ciudadana y la eficiencia de los servicios públicos. Un mes después, volví a visitar España. Esta vez, invitado a dar una conferencia en un foro internacional organizado por el Ayuntamiento de Madrid, sobre el desarrollo urbano sostenible. Los asistentes eran expertos en planificación urbana y funcionarios de varios países. El título de mi discurso era Aprendiendo de Madrid, los secretos del éxito español vistos por un extranjero. Ante 200 oyentes, dije, he visitado más de 40 países. París, Londres, Nueva York, el otro país. Todas son ciudades fantásticas, pero ninguna está tan equilibrada como Madrid. El secreto del éxito de Madrid tiene 3 puntos. Primero, la visión a largo plazo. No se obsesionan con el beneficio inmediato, sino que se centran en el futuro. Segundo, la orientación a las personas. Su prioridad es la gente, no el desarrollo. Tercero, el equilibrio. Equilibrio entre tradición y modernidad, crecimiento y medio ambiente, eficiencia y consideración. Persiguen todo al mismo tiempo.
Muchas ciudades pueden hacer bien una o dos cosas, pero equilibrar las tres a la perfección es muy difícil. Madrid lo ha logrado. Por eso es especial. Al final del discurso, hubo un turno de preguntas y respuestas. Un asistente del otro país levantó la mano. Usted ha comparado las dos metrópolis. ¿No es algo sesgado? La metrópolis del otro país también es una ciudad fantástica. Respondí con calma. Por supuesto, la otra metrópolis es una ciudad gigantesca y de rápido desarrollo. Su fuerza económica es enorme, y es muy futurista. Mi documental no busca menospreciar a nadie, solo busca presentar la diferencia en la dirección del desarrollo. El otro país busca el crecimiento rápido, centrándose en construir cosas más grandes y lujosas. Pero en ese proceso, la calidad de vida de los ciudadanos a veces se sacrifica. En cambio, España va más despacio, pero con firmeza. Se desarrolla priorizando la comodidad y la seguridad de sus ciudadanos. No puedo decir cuál es absolutamente correcto, pero creo que el segundo es un camino de desarrollo más sostenible. Esa noche, volví a la tasca de la abuela Carmen. Era la tercera vez en 3 meses. Al entrar, la abuela me recibió feliz. Ha vuelto. ¿Todavía se acuerda de mí? Por supuesto que sí. La he visto en la televisión. Es usted muy famoso. Me avergoncé. Solo he dicho lo que he visto. Aún así, muchas gracias por ver a España también. Me senté y pedí mi familiar menú de cocido. El sabor cálido y puro seguía allí. Comiendo, pensé, este pequeño comedor era la metáfora de España. No era lujoso, pero era honesto. No era gigantesco, pero era cálido. No era famoso, pero era digno de confianza. Eran lugares como este, unidos, los que habían hecho a España. No solo las grandes empresas o el gobierno, sino la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, lo que hacía a España tan especial. Terminé de comer y salí. Caminé por la noche madrileña, en dirección a la Torre de Cristal. Las luces brillaban. Saqué mi bolígrafo y escribí el último párrafo en mi cuaderno. España ha demostrado que un verdadero país avanzado se hace por la madurez, no por el tamaño. Se completa por la confianza, no por el brillo. Y ese camino, aunque sea largo, merece absolutamente la pena ser recorrido. Al día siguiente, organicé mi equipaje y revisé el material de rodaje. El material de las 2 semanas. Cientos de vídeos y fotos. Pero lo verdaderamente importante no eran estos archivos, sino la comprensión grabada en mi corazón. A la mañana siguiente, fui al aeropuerto. Tomé un taxi desde el hotel. El conductor parecía de unos 60 años. ¿Vuelve al Reino Unido? Sí. Me quedé 2 semanas. Y la verdad es que España me ha cambiado la vida. Nunca supe que era un país tan maravilloso. El conductor dijo con humildad, «Ay, todavía tenemos muchas deficiencias». No. Tienen mucho que enseñar a muchos países, especialmente la conciencia ciudadana. Es realmente conmovedora. Los españoles también nos hemos esforzado mucho. Que gente como usted se preocupe por nosotros nos da más fuerza. Al llegar al aeropuerto, capturé la imagen final de las instalaciones con mi cámara. La sala limpia, la gente ordenada, las señales precisas, el personal amable. Todo apuntaba a España. Al pasar por el control de salida, pensé. Hace 2 semanas, llegué aquí solo con la intención de hacer una escala. Mi plan era quedarme solo 12 horas, pero esas 12 horas se habían convertido en 2 semanas. Y ahora, en un recuerdo de toda la vida, subí al avión y me senté junto a la ventanilla, viendo cómo la silueta de Madrid se hacía pequeña. Pero en mi corazón, España se hizo más grande. Esta pequeña nación había dado una gran revelación al mundo. Juré recordar y transmitir esta conmoción durante el resto de mi vida. En este momento, en España, el metro seguramente está circulando a tiempo. Las calles seguramente se mantienen limpias. La gente seguramente está viviendo ordenadamente. Una nación pequeña, pero fuerte. Una nación silenciosa, pero profunda. Una nación humilde, pero confiada. España. Si eres español, siéntete orgulloso. Lo que esta nación ha logrado no es un milagro, sino el resultado del esfuerzo. Si eres extranjero, por favor, visita España una vez, no a través de libros o noticias, sino con tu propia experiencia. Y luego, vuelve a tu país y cuenta a todos que es un verdadero país avanzado. La historia que conmovió a 70 millones de británicos termina aquí, pero la historia de España continúa. Hacia un mañana mejor.
hacia una sociedad más madura y para convertirse en un modelo para el mundo. Ánimo, España.